Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de El Portal, programa número 81 hoy. Bueno, espero que estén muy bien. Y bueno, estamos compartiendo la placa con el tema, con uno de los temas, porque hoy vamos a hacer una doble función, porque hay dos temas que son de actualidad. Uno de actualidad colectiva y uno de actualidad que tiene que ver con lo que viene pasando en el programa, porque bueno, tuvimos la semana pasada, llegamos a los 80 programas, así que pensando en eso me llevaba a reflexionar y a querer compartir algunas cosas, como dice ahí el título, que lo están viendo los que están viendo por YouTube, por Facebook, que lleva a pensar un poco sobre todo lo que pasa cuando uno emprende un proyecto, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Que esto es un recorrido, ¿no? Que todos estamos haciendo, que no, digamos, si bien acá obviamente siempre contamos cosas, transmitimos cosas que vienen de la experiencia, que vienen de trabajar mucho con las personas cuando están pasando esas situaciones, entonces eso te da un aprendizaje, te da algunas herramientas. Bueno, todos estamos atravesando esas situaciones y cuando pasamos algo, así como cuando podemos hablar de un duelo, de las relaciones, eh, hablamos de situaciones bueno, como de los proyectos, ¿no? Hablamos de situaciones donde hay que atravesarlas, hay que pasarlas. Y es una mezcla, de alguna manera, de conocimiento que uno va adquiriendo, ¿no? De cómo manejar una situación y la experiencia que es invaluable, irreemplazable, ¿no? No podemos vivir de consignas, de teorías, ¿no? Las cosas nos van pasando en la realidad y ahí aprendemos. Y bueno, este recorrido de proyecto que les voy a contar un poco más, tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa cuando uno dice, bueno, tengo ganas de hacer algo, quiero hacer algo, transmitir algo, en este caso compartirlo con los demás, hacia afuera, quiero construir algo, ¿no? Con lo que sea que uno tenga como interés, como vocación, como algo que te propones que sea un paso en tu vida y te lleve a un crecimiento, que se den situaciones nuevas que hasta ahí no pasaban, cosa que puede pasar con una mudanza, como hay gente que dice, bueno, decido irme a otro lado, decido irme a otro país, como es emprender un negocio, cuando es algo, bueno, que pasa por lo comercial, por sacar un rédito, por vivir de eso, ¿no? Cuando hablamos de un aprendizaje, de querer aprender algo nuevo, bueno, todo eso uno empieza a pasar por distintas etapas, ¿no? Y hay una teoría y hay una práctica, ¿no? En la práctica uno tiene que ver cómo le va pasando eso y qué va haciendo. Así que después, la idea de hoy, el programa estará un poco dividido en esas dos partes, si bien tienen que ver, porque bueno, ¿cuál es la otra parte? Antes de que, bueno, los vaya saludando y los vaya recibiendo. Bueno, la otra parte tiene que ver con la pasión colectiva. Hoy, y aprovechando, porque estas cosas, como vamos a hablar, son muy fugaces, estamos, ¿no?, en un momento que podemos percibir la pasión colectiva por medio del mundial, por medio del entusiasmo, por medio de toda la que genera. Así que es un momento interesante también para, desde lo que vamos sintiendo, desde el lugar que lo vive cada uno, pensar sobre cómo estas experiencias colectivas nos mueven, nos provocan cosas, ¿no? Nos permiten a veces pasar situaciones que no pasarían normalmente, y a su vez muchos pueden tener una perspectiva crítica con eso, ¿no? Porque siempre también, como vamos a hablar, cuando uno está adentro y comparte esa experiencia colectiva, bueno, lo está sintiendo y eso es incuestionable. Ahora, cuando uno la vive de afuera, porque por algo no conecta con eso, bueno, genera también muchas cosas a veces muy negativas, porque, bueno, también vamos a estar hablando un poco de por qué es eso, pero porque también es tal la movilización que se ve y que uno no la comparte, no la entiende o hasta le puede parecer algo negativo, entonces también genera emociones muy fuertes, muchas veces en contra.
Así que bueno, vamos a estar hablando de esos dos temas. Los invito a quedarse, los invito a opinar, a contarme, porque vamos a hablar de todas estas cosas que apasionan, qué cosas les apasionan también a ustedes, qué temas, qué situaciones. Y de ahí lo podemos conectar con este tema de los proyectos, porque, bueno, muchas veces esa pasión individual que uno tiene de engancharse con mucha energía con algo, se convierte en un proyecto, en qué hacemos con eso, ¿no? Así que bueno, les doy la bienvenida. Hoy que estamos abriendo, seguramente, ¿no?, la programación, si no me equivoco, de Quinta Dimensión. Así que bueno, seguramente la gente se va sumando, se va metiendo al directo. Como siempre, les digo, cuéntenme quiénes están ahí, porque hay mucha gente silenciosa que nos saluda, que nos anima a contar que está por ahí mirando. Cuéntenme de dónde están mirando, cuéntenme los que llegan, siempre llega alguien nuevo. Así que eso siempre está bueno, y cuéntenme los que están. Ahí veo que está saludando Ana, que dice hola Matías. Bueno, bienvenida Ana. Así que bueno, cuéntenme quién anda por ahí, si están mirando. Hoy, bueno, acá en Argentina tenemos unos feriados que empiezan, así que siempre en eso también hay movilizaciones diferentes en esos momentos. Pero bueno, vamos a ir entrando en tema. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Me está saludando Rodrigo. Hola Silvia, que ahí me saludan en el Instagram, que dice de Tigre. Bienvenida Silvia. Bueno, vamos a ir entrando un poco en el tema mientras vamos saludando. Ya saben cómo es esto. Es una dinámica que por eso se da así en los directos. Así que a medida que vayan apareciendo, vayan saludando, vayan comentando. Bueno, hoy les hago esta pregunta un poco primero para arrancar, que me gustaría saber. Hoy, como decía, bueno, el tema colectivo es el mundial. Hay algunos temas políticos ahí dando vueltas también, que movilizan mucho acá en Argentina, y eso es cíclico, ¿no? Por eso una de las cosas que son interesantes de esto es que todo lo que nos pasa a nivel colectivo pasa en la política, pasa en el deporte, pasa en el espectáculo, ¿no? Cuando hay un evento, una película, una serie de la que todo el mundo está hablando. Pasa cuando hay alguna noticia llamativa, como hay algún caso, algún crimen, alguna situación así, que llama y de repente están todos los medios en eso, todos hablando de eso. Bueno, provoca muchas cosas. Así que bueno, primero, en este caso, hoy, el disparador, que vamos a contar algunas cosas, es el Mundial. Preguntaba ahí por Instagram, los que me siguen lo habrán visto, si una encuesta un poco, bueno, ¿qué les pasa? ¿Es algo que les apasiona? ¿Es algo que no les interesa? ¿Es algo que les interesa porque es el Mundial, porque les llama la atención, porque en este caso, bueno, Argentina hoy, a día miércoles, todavía está en carrera, pero normalmente no les interesa, o sea que se enganchan por ahí por lo que significa el Mundial? O preguntaba, ¿es algo que les genera rechazo o que no lo entienden, ¿no? Esto que uno, como decía, ¿no?, uno lo ve de afuera y dice, ¿qué le pasa a la gente?, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahí está Solcito saludando a la querida comunidad del portal. Bueno, esta comunidad que se va armando, ¿no? Esto tiene un poco que ver también con los programas, ¿no? Lo lindo de que haya gente que se va sumando, ya no sé, a que contar qué temas, si les interesan los temas, ¿no? Bueno, parte de eso. Pero decía, por ejemplo, el año pasado estaba el juego del calamar, ¿se acuerdan? No sé si la habrán visto, yo particularmente no la vi, y como no la vi, era como, bueno, ¿qué tanto, no? ¿Qué tanto donde se habla, salen notas, los programas hablan de eso, de repente se hace famoso? Me acuerdo que decían como que algunos de los actores que, bueno, no eran muy populares, de repente de un momento a otro tenían millones de seguidores. Obviamente porque los empezó a ver gente fuera de Corea, esta era una serie coreana. Entonces, claro, cuando uno lo ve de afuera dice, ¿qué pasa? ¿Qué tanto eso, no? Porque muchas veces justamente no es algo objetivo, ¿no? No es algo
que uno lo puede decir, y es por la calidad, es porque es algo novedoso, diferente. Son estas cuestiones, así como lo viral, ¿no?, que vivimos hoy en día, de algo que, bueno, se empieza a replicar. Digo esto porque a veces son cosas más, digamos, predeterminadas, como puede ser un evento deportivo, como puede ser alguna película que tenga mucha expectativa atrás, digamos, ya se sabe que va a ser un gran evento, y otras veces son cuestiones que se dan muy espontáneas, ¿no? Porque algo pegó, algo generó y empieza a generar esa ola emocional que hace que la gente se empiece a enganchar y todos empiecen a hablar de eso. Bueno, y anécdota, si te parece, Claudia, vamos a compartir una imagen, una anécdota muy curiosa de esto, pero que nos ayuda como disparador para empezar a hablar de esto. Esta no es la mejor imagen igual. Bueno, ahí se ve una multitud, se ven camisetas de Argentina. ¿Y qué es eso? No sé si escucharon la historia, pero es muy curiosa y muy ilustrativa de esto. Esto es Bangladesh, ¿no? País de Asia, donde de repente empieza a llamar la atención que hay festejos multitudinarios con las victorias de Argentina. Y claro, llama mucho la atención porque puede tener cierta lógica, ¿no? Cuando uno ve, bueno, está pasando en el país, entonces ya tenemos un poco incorporado que hay una cierta identificación con lo que es nacional, y obviamente sabemos que en este caso el fútbol, el deporte, es el deporte más popular acá en Argentina. Entonces eso, bueno, podemos decir es normal todo ese movimiento, ¿no? Las marcas ya lo saben, hacen sus publicidades, movilizan, buscan conectar con esa emoción, ¿no? A ver quién logra más dar en el clavo de lo que le pasa a las personas o incentivarlo también para, bueno, conectar eso con sus productos, obviamente, porque ahí hay una energía psíquica que está pasando a nivel colectivo, que es muy difícil, si no imposible, de replicar con otras cosas, ¿no? De replicar voluntariamente. Entonces, esto también tiene que ver con el flujo de la energía, ¿no? A nivel colectivo, aprovechar eso, ¿no? Digo, por ejemplo, acá lo vemos en las grandes marcas que hacen sus campañas, sus publicidades, sus promociones. Pero claro, uno individualmente haces pósters, vendés ropa, tenés un kiosco y vendés el álbum, entonces también podés aprovechar esa energía para tu beneficio, ¿no? Porque en ese momento la gente está interesada en esas cosas, quiere tener productos y cosas que los conecten con eso, y entonces también, así como lo hacen los que tienen tantos recursos para hacer publicidades y campañas y demás, también la persona individual puede aprovechar eso de distintas formas, ¿no? O todos los canales quienes hacen información, que hablan del tema, que hacen videos, que explican cosas, porque tiene que ver con, bueno, aprovechar ese interés enorme que está habiendo. Bueno, eh, sí, eso genera el mundial, dice Rodrigo. Bueno, esto le decía es Bangladesh. ¿Por qué pasa esto en Bangladesh? Bueno, aparentemente, y esto nos sirve un poco para explicar cómo funcionan estos fenómenos, uno tiene que entender que para justamente festejar, alegrarse, conectarse por un triunfo deportivo, uno tiene que conectar con eso de alguna manera. Tiene que pasar algo que se llama identificación, ¿no? Uno tiene que, de alguna manera, decir que eso es una parte tuya, ese fenómeno que está pasando, conectarse de alguna manera para que empiece a movilizarte las emociones, que es esto que pasa en el deporte. El triunfo es mío porque yo me alegro, porque yo siento por eso, entonces cuando pasa algo bueno, lo siento como propio. Esto a mucha gente le cuesta entenderlo si no le pasa de engancharse, por ejemplo, desde lo deportivo, pero sí pasa desde otros lados, que después vamos a hablar un poco de eso. Bueno, acá, ¿qué pasa en Bangladesh? Claro, por supuesto, les gusta el fútbol, si bien el deporte principal allá es el cricket, como en muchos países de esa zona de Asia.
Bueno, aparentemente, claro, Bangladesh fue una colonia inglesa, ¿no? Entonces, cuando Argentina le gana a Inglaterra en el Mundial 86, bueno, ahí empieza el interés, ¿no? El rival de Inglaterra, el rival de su rival. Entonces, de ahí sale la conexión. Además, se venía de lo de la Guerra de las Malvinas, entonces Argentina ya tenía esa rivalidad con Inglaterra y conecta por ese lado. Además estaba Maradona, otro, digamos, fenómeno atractor a nivel mundial, entonces enganchando también por la admiración, bueno, empiezan a hinchar por Argentina. Después viene Messi, ¿no? Como todos saben, siempre las grandes figuras movilizan, por supuesto, mucho más de su propio club, de su propio país, ¿no? Y los siguen en muchas partes del mundo. Entonces, por esas conexiones se hacen estos fenómenos que llaman mucho la atención, porque de repente se ven festejos ahí y uno dice, están festejando como si fuera su país, ¿no? Y moviliza, conmueve esa idea, porque bueno, en este caso ellos no pueden hinchar al fútbol por su propio país, entonces se identifican por medio de esta rivalidad que tienen con Inglaterra y por medio de seguir a esos ídolos con otro país y lo sienten como propio y lo festejan como propio, ¿no? Y eso es un poco lo fabuloso de este fenómeno, de cómo permite, bueno, esos momentos de alegría. Uno solamente tiene que ver eso para ver la alegría, la unión colectiva, el festejo, la celebración que está habiendo ahí, ¿no? Sensaciones que muchas veces esto se critica porque se dice, bueno, la alegría tiene que pasar por otras cosas. Y después vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Pero en realidad no son cosas excluyentes, ¿no? En realidad, si estos eventos, si querés, Claudia, podemos sacar la imagen ya, y ahora podemos pasar a la primera imagen que habla de los eventos colectivos, las experiencias colectivas. Cuando uno, estas cosas lo que generan son emociones diferentes, ¿no? Generan cosas, por ejemplo, como esto que decimos, bueno, todos están siguiendo una serie, todos están siguiendo la película de Marvel, la película de Star Wars que salió. Eh, Algo que, como decía recién, el juego del calamar, puede ser una serie más local, pasa ahora con Gran Hermano, por ejemplo, los que ven Gran Hermano también, de repente ves que la gente habla de eso, entonces el hablar de eso, el discutir de eso, el sentir emociones por lo que pasa ahí, ¿no? Por lo que va pasando en una serie, en una película, por ejemplo. Yo me acuerdo haber vivido, por eso digo, esto es interesante, a ver con qué conecta cada uno. Cuéntenme si les pasó, ¿no? De engancharse con algo así. Con alguna de estas cosas, acá estamos hablando más de la parte de espectáculos, ¿no? Pero por ejemplo, cuando salió la película la última película a esta altura de Los Vengadores, bueno, el cine era una cosa que nunca se había visto, ¿no? Gente festejando, gritando, celebrando, emocionándose en el cine, por lo menos yo nunca la había visto, ¿no? Y si bien las películas se supone que generen emociones, bueno, ese nivel de emociones, lo que está movilizándose ahí, es algo muy poco habitual y realmente es llamativo verlo. No es lo mismo ver una película que uno ve por su cuenta, que si te gusta, si estás identificado de nuevo con los personajes, ¿no? Cuando uno se encariña con un personaje, por ejemplo, está pasando eso, ¿no? Algo me conectó, me conectó emocionalmente, tenés esa capacidad, esa cualidad de conectarnos cosas que están por fuera de nosotros, ¿no? Esto tiene un poco que ver también con lo que es la identidad en sí, ¿no? La identidad, como decimos muchas veces, cuando hablamos, por ejemplo, de la autoestima, ¿no? La autoestima, cuando hablamos de la autoestima alta, la autoestima baja, son un montón de cosas que uno siente parte de uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo dibujo,
y si considero que dibujo bien, y si tengo un espacio, una clase donde voy y me valoran lo que hago, supongamos, ¿no? O si tengo una red social y subo mis dibujos. Bueno, eso es parte de mi identidad, ¿no? El dibujo, ¿no? Lo que estoy produciendo con eso, ¿no? Entonces esas cosas llevan a que ampliar la identidad. Entonces por eso tenemos esa capacidad de que nuestra identidad se conecte con otras cosas de afuera y sentirlo como propio, sentir lo que nos pasa. Esa es la base de una película, ¿no? Una película no funcionaría nunca, no nos provocaría nada, si no tuviéramos esa capacidad de decir, bueno, al personaje le pasa algo malo y yo me identifico como si eso me estuviera pasando a mí, ¿no? Eh, o le pasa algo bueno y lo celebro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad de alguna manera de que nuestra identidad se amplíe, se transfiera a otras cosas y sentirlas como propias. Si no pudiera pasar eso, ¿no? Y esta es también el pensar por qué existen estas cosas, por qué nos pasan. Si no pudiera pasar eso, quizás no podríamos construir nada en lo colectivo, ¿no? Si no pudiéramos identificarnos con, por ejemplo, una idea de la cultura, una idea de nación, y ahí entramos también en temas muy importantes también para entender estas cosas, ¿no? Así como la cultura puede ser algo represivo, no muy conservador y muchas veces genera daño, especialmente en culturas que son muy conservadoras y que por tanto matan la individualidad. Por el contrario, si no pudiéramos hacer esto, no podríamos construir nada en conjunto, ¿no? Porque cuando decimos, por ejemplo, bueno, el mate, ¿no? Eh, el mate, por supuesto, no es solo si nos parece rico o si nos gusta, sino, o si nos gusta o si, digamos, todo lo que se comparte con el otro y demás. Es una identidad, ¿no? Entonces, cuando uno se identifica, eh, lo quiere, le gusta esa actividad, esa tradición, porque es algo compartido, es algo que nos hace ser parte de algo con otros. Hola Ludmila, te está saludando. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bienvenidas al programa. Bueno, cuéntenme, hoy estamos hablando ahora de las pasiones colectivas y me gustaría saber si ustedes se han enganchado con algo, si les ha pasado, qué piensan, ¿no? ¿Qué sienten con respecto al religioso compartido, lo que puede pasar en una ceremonia vivida con otros, ¿no? Que no es lo mismo el sentimiento íntimo de lo que moviliza, por ejemplo, compartir un evento religioso o espiritual, también, aún mejor, con otros, ¿no? Se sienten cosas diferentes, más poderoso, por lo menos trae un poder propio, algo que lo podemos compartir, ¿no? Y ahí está también quizás el tema de estas cosas, ¿no? Que, digamos, una cosa son las consignas y otra cosa es que eso te movilice, te lleve a hacer cosas. Lo mismo puede pasar en lo político, ¿no? Que, bueno, es un tema siempre complejo, pero también esas movilizaciones pueden llevar a uno a querer hacer cambios, a ser parte de algo, ¿no? Bueno, rompen con lo habitual, ¿por qué? Porque pasan estas cosas muy curiosas, como decía ahí, irse a festejar con una multitud. Me acuerdo, por ejemplo, de esto, de haberlo vivido en distintas veces, ¿no? Pero en el Mundial 2014, que Argentina llega a la final, salir y una calle, una avenida cualquiera, llena de autos festejando, con banderas, estamos celebrando con un otro de repente que no lo conocemos, pero nos conectamos porque sabemos que compartimos ese sentimiento en ese momento, digamos, todas esas experiencias son memorables. Muy difícilmente uno vea en la calle por pozos ese nivel de comunión con los demás, ¿no? Me generan estas situaciones, ¿no? Cuando hay gente que dice, bueno, viajamos, obviamente, el viajar a otro país, el endeudarse, ¿no? Hacer toda una travesía, ¿no? Había
un hincha japonés ahora en el Mundial que, por ejemplo, le decía, tenía un cartel que decía, bueno, no te enojes que me quedo una semana más, si no me equivoco, hablándole a la mujer, ¿no? Entonces, como diciendo, bueno, estoy en esto y quiero seguirlo viviendo y no te enojes porque, bueno, faltaría otras cosas, porque, bueno, seguramente hay muchos esfuerzos y movimientos atrás, ¿no? Entonces, también moviliza y lleva a situaciones que de otra manera no se vivirían. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene que ver con esto también de la estructura en la que vivimos, ¿no? De lo normal y de lo que también nos parece normal y aceptable y cómo también nos permitimos salir de eso cuando es algo a nivel colectivo, ¿no? Como pasa ahora, que se pare un trabajo, se pare una escuela eh, por los partidos, ¿no? Entonces, de repente, vivir eso, viéndose en una oficina algo y festejando, cuando normalmente hay un clima, digamos, mucho más serio, mucho más de trabajo. Bueno, son situaciones y emociones que merecen vivirse también cuando pasa eso, ¿no? Que nos permiten romper con esa rutina, experimentar algo diferente. Em, bueno, y cuando decía ahí, termino con esta parte, las fuertes reacciones emocionales es algo interesante porque, bueno, así como generan esto, obviamente son muy fáciles de manipular, ¿no? Y ahí un apartado, si bien no estamos hablando hoy en sentido crítico de esto, ¿no? Un poco hablando de cómo estas cosas tienen cuestiones muy importantes, nos llevan a situaciones poco habituales, ¿no? Y que realmente memorables, ¿no? De esas que quizás uno se acuerde toda la vida, que las vivió, que las hizo, que las compartió con otro. Digo, así como decir, bueno, fui a una plaza cuando un político ganó unas elecciones, ¿no? Porque uno está sintiendo ahí que hay algo de la ideología propia que triunfó, está con esperanza de lo que va a venir, se siente identificado con esa idea, con ese proyecto, entonces lo vas a vivir, a celebrar y son momentos inolvidables, ¿no? Bueno, obviamente el lado de esto es que esas emociones fuertes, básicas, instintivas casi, también son muy manipulables, ¿no? Y así es como muchas veces con estas cosas se maneja, por ejemplo, a la opinión pública, porque así como hablamos de eventos deportivos, de eventos del espectáculo, también pasa que hay casos, ¿no? Por ejemplo, como fue acá el caso de Ángeles, ¿no? Como fue el caso Belsunce, ¿no? Esas cosas de repente todo el mundo hablando de esto y a ver qué pasó, la investigación, la noticia. Bueno, muchas veces estas cosas son fácilmente utilizables para agendas que otros tienen, ¿no? Cuando dicen, bueno, quiero que la opinión pública vaya hacia algún lado y pida algo, ¿no? Bueno, porque esto es por lo racional. ¿Estamos bien con la señal? No veo. No es racional, entonces uno va con eso, va a la multitud. Todo esto, los que tenemos una que tener a partir de 2020, colectivamente, a partir del miedo, a partir de las restricciones y demás, emociones colectivas que se movilizan, que son muy potentes, entonces son muy difíciles de contrarrestar, y donde la gente dice, bueno, como está pasando esto, a ver, quiero soluciones, quiero que alguien haga algo, y son momentos donde es muy fácil llevar a las masas hacia donde uno quiere. Entonces, por supuesto, así como muchos dicen, bueno, cuando está pasando un espectáculo deportivo, como los que sabemos, por ejemplo, del Mundial 78, como eso se puede usar para cubrir, o como pasa ahora mismo con Qatar, eh, usa el Mundial como una promoción, en los sentidos no habría que apoyar,
¿no? Em, bueno, avísenme si están viendo, pareciera que se corta, veo como cortes acá, transmisión de StreamYard. Acá por Instagram parece que estamos bien. Em, a ver. mm, Hola Javi, ¿cómo estás? Ahí está saludando a Matías Sol. Sí, sí, bueno, no, no sé qué problema puede haber con la señal. Yo acá con Instagram por lo menos no se está cortando. Hola Carolina, ¿cómo estás? Que ahí se está sumando. Dice Rodrigo, si eso, por ejemplo, hay un jugador lesionado y te quieren dejar preocupado, nervioso y demás. Claro, exactamente, porque todo se sobredimensiona, todo provoca emociones, entonces cualquier cosa que puede tener con la victoria, con la derrota, algo que está bien o está mal, obviamente todos lo van a hablar de eso, ¿no? Digamos, son las cosas que provoca. Y bueno, vivir esas emociones es interesante, ¿no? Necesitamos también vivir el miedo, vivir el riesgo, la preocupación, la ansiedad. Y siempre que son estos entornos, de alguna manera controlados, ¿no? Porque bueno, es algo deportivo, ¿no? No es una crisis social o es un problema grave personal. Bueno, de alguna manera necesitamos, por eso, como contamos otras veces, ¿no? Por eso necesitamos las películas también que nos provocan emociones, por ejemplo, o la música, o todo lo que es espectáculo. Si querés, Claudia, podemos sacar esa imagen, que ahora enseguida vamos con la otra. Bueno, sí, ahí me decían que se corta, que se traba. Bueno, eh, esperemos que se arregle. Por ahora pareciera que anda bien. Eh, Saquemos un segundito la imagen, Claudia. Ahora te pido que volvamos, si no estamos todo el tiempo con la imagen de fondo. Gracias. A ver, dice Carlos, muchas veces nos hacen creer que quitan leyes más duras, aun cuando con las que hay es suficiente, pero cumpliéndolas, pero nos hacen pensar que es mejor que haya leyes más rígidas. Claro, ese es uno de los temas polémicos, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, cómo se hace para evitar problemas como la inseguridad, la delincuencia. ¿Qué se hace? Hay que ser más duro, hay que ser... Muchas veces, y siempre, lo interesante acá creo que es pensar que hay que buscar no dejarse llevar, ¿no? Como decimos, una cosa es que pase en un mundial, cuando sale una serie, cuando viene no sé, viene un cantante, así como fueron ahora los recitales de Coldplay que en Argentina, que se llenaron 10 estadios, digamos, un festival, cosas que, bueno, quiero vivir eso, me quiero entusiasmar, quiero compartirlo con los demás, me quiero enloquecer viajando ahí, y va a ser lo que me va a entusiasmar ese tiempo y me va a motivar. Bueno, realmente es interesante lo que pasa ahí, ¿no? Nos pasan, como decía, cosas muy únicas. Ahora, cuando esto viene por medio de alguna noticia, porque sabemos que los medios eligen, ¿no? A qué noticia también le dan lugar. Hay otras noticias que las silencian y las desaparecen, así como nos pasa con cosas de las que no podemos hablar en los que estamos en redes, ¿no? Sin arriesgarnos a que pase algo con nuestras cuentas y demás. Los medios deciden también qué temas le dan. Entonces, claro, hay que ver porque como cuando nos provoca esas emociones, estamos indignados, queremos que se reaccione, que se saquen leyes, que se actúe, estamos actuando desde la emoción y no desde pensar realmente qué es lo mejor, qué hay de fondo, ¿no? Porque, por supuesto, por ejemplo, el tema de por qué, un tema interesante, justo estaba pensando en ese tema el otro día, de por qué, cómo se hace con la inseguridad, con estas cuestiones de la delincuencia, la violencia que hay en estas situaciones. ¿Qué se hace con eso? Bueno, sin duda que son temas profundos, ¿no? Que tienen que ver con una cultura, que tienen que ver con la situación económica, aunque no sea exclusivo, que tienen que ver con cómo reacciona
curar, con qué tomarlo. Entonces, son complejos, ¿no? Y lo que no hay que caer, me parece, es en soluciones fáciles. Dice Carlos también, muchas veces nos llenan de miedo para que luego venga la salvación, que ellos mismos la van a dar sin palabras. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos saben que por medio de estas emociones que nos arrastran es una gran oportunidad para movilizarnos y a llevarnos a tomar decisiones, ¿no? A pedir algo, a manifestarse públicamente. Cuando hay un pedido masivo, es muy difícil que no pase algo con eso, que se ignore lo que está pasando, ¿no? Con una gran movilización y demás. Entonces, la estrategia es llevar a que la gente pida algo que uno necesita, ¿no? Siempre decimos, por ejemplo, si yo vendo alarmas y puertas blindadas, bueno, me va a convenir que haya una sensación de miedo e inseguridad, ¿no? Si yo vendo seguro, me va a convenir que la gente tenga miedo de que le roben sus cosas, por ejemplo. Y así con muchísimos temas. Entonces el miedo es una gran herramienta para mover a la gente hacia donde uno quiere. Bueno, vamos ahora sí, Claudio, si te parece, con la segunda, que vamos a ir rápido con esto, pensando cómo también esto, que lo vamos a conectar ahora con el tema de los proyectos, pasa con lo que es una pasión individual, ¿no? Porque así como nos conectamos y nos apasionamos a veces con cosas compartidas con los demás, nos pasa también con esta capacidad de apasionarnos con algo nuestro, ¿no? O que para nosotros es importante. Me apasionan las películas, me apasionan las historietas, me apasiona la tecnología, me apasionan las figuritas antiguas de los años 80 y 90. Digamos, es amplísimo, ¿no? Y entra un poco esto de con qué nos podemos identificar. Obviamente, seguramente hay momentos en la historia de la vida de uno que por algo conectamos con una situación, porque estamos pasando momentos de la vida donde eso era lo que nos hacía bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo, no sé, leía libros en un momento en que de mi vida, en que me estaban pasando un montón de cosas y con los libros me sentía bien, veía que me metía en esas historias, por ejemplo, o me sentía mejor porque aprendía cosas y, bueno, es muy posible, por ejemplo, que eso se conecte, se instale como algo propio. Y ahí está esta idea del apego, ¿no? Cómo tenemos esta capacidad de apegarnos a las cosas, que también es algo fundamental, ¿no? Nuestra capacidad de sentirnos ligados a algo, ¿no? Si no hubiera apego, y ahí entran ideas, partes importantísimas de la vida, como la pareja, la familia, la amistad, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no podemos, ¿no? Cuando no nos podemos apegar a las personas, a las situaciones, ¿no? Por ejemplo, para uno, y esto también se conecta con lo que hablamos de los proyectos, para uno poder llevar adelante cualquier cosa, ¿no? Si yo digo, bueno, voy a poner un negocio, ¿no? Bueno, tengo que estar apegado a ese proyecto para sostenerlo, para no decir, bueno, apenas se complicó o no, me aburrí meses, listo, tiro todo, trabaja ahí, me ayuda, de repente se queda colgada con eso. El apego es lo que nos permite, ¿no? Si no tuviéramos esta cuestión del apego, que por otro lado, digamos, pasa esta cuestión de que sea algo que tenemos también que cuestionarlo y combatirlo, ¿no? Y estas son estas cuestiones de la vida que tienen su luz y su sombra. Cuestionamos el apego cuando hablamos de, bueno, estoy tan ligado a algo que si falta eso no sé qué hacer, estoy tan ligado a una persona que si esa persona tomó otro camino o no quiso estar más conmigo o no sé, nos distanciamos por cuestiones de la vida, me siento vacío porque estaba tan pegado a esa persona que
no puedo diferenciar ya, tenemos que, nos pasa una situación y tenemos que dar para seguir adelante, para hacer un cambio, ¿no? Y el apego nos frena, nos hace que no querramos dejar eso anterior, pero el apego es necesario sostener algo, ¿no? Imagínense, por ejemplo, si uno dijera, bueno, no sé, me anoté estoy estudiando con tal persona, eh, no sé, un método musical, y de repente llevas, no sé, un año estudiando y esa persona dice, no tengo más ganas de seguir con esto. Y vos te quedás ahí, ¿no? Estabas aprendiendo su método, invertiste, le dedicaste un montón de energía, de plata a eso, y de repente te quedaste en la nada. Bueno, y esto un poco también es el riesgo de la sociedad donde todo va por el deseo, por lo que me pinta en el momento, por lo que tengo ganas. Y si algo me incomoda, o no me gusta, o no está perfecto, ya lo dejo, ¿no? Eso trae graves problemas a nivel colectivo, porque necesitamos también gente comprometida, y para eso se necesita el apego, ¿no? Un poco, bueno, un poco como las experiencias colectivas, esto de la pasión, ¿no? Siempre vemos estas historias, como decía, no sé, el que dice el chico, un chico de 16 años que construyó, el otro día veía un caso, pero ahora no me acuerdo exactamente cómo era, por ahí ya me viene, ¿no? Pero no sé, que construyó una máquina, no sé, y una máquina que es súper sofisticada, ¿no? No sé, una computadora la construyó en su garage, ¿no? Vemos estas historias donde ahí empezaron muchas veces las grandes empresas, bueno, por medio de esa pasión, porque esa pasión, ese conectarnos con algo que obviamente cuando nos conectamos con eso, tiene que haber una necesidad emocional que eso está reemplazando. Es decir, me meto tanto ahí, me obsesiono prácticamente con algo, con estudiar algo, conseguir algo, no sé, con los videojuegos, con no sé, con eso, con una película como puede ser Star Wars. Me obsesiono con eso, me obsesiono con, no sé, construir cosas. Eso necesita una energía extraordinaria, donde muchas veces se dejan otras cosas de lado, donde muchas veces para los de afuera no te entienden cómo te metes tanto y cómo te importa tanto algo. Entonces, eso que está ahí, y a veces surge decir, bueno, me enganché con eso porque necesitaba una distracción, porque ahí me siento bien y en todo lo demás me siento mal. O sea, como una defensa muchas veces contra el sufrimiento. eh, Eso mismo es lo que después lleva a grandes cosas, porque quizás se necesitó una persona que le dedique tanto tiempo de su vida a investigar algo, a producir, a aprender, a persistir, para haber creado algo que otros sin tanto interés nunca lo harían, ¿no? Entonces, como también esta capacidad de apasionarnos con algo, que un poco, como digo ahí al final, es importante encontrar lo propio en eso, digamos, no simplemente decir, bueno, soy fanático de esto, sino decir, bueno, qué cosas me permite a mí, ¿no? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo puedo hacer que eso construya cosas en la vida? Y siempre digo, ¿no? Con esto de lo que permite Internet, de lo que permiten las redes sociales, donde quizás nos hace que de repente explican y cuentan sobre, no sé, analizan canciones, digo, todas esas cosas no pasarían si no hubiera mucha pasión atrás, ¿no? Y entonces lo interesante es poder convertir también eso cuando se puede en algo que nos permita vivir otras cosas a través de eso, ¿no? Que no quede simplemente en la parte, bueno, interna y el interés en eso, sino convertir, construir algo a partir de eso, ¿no? Y obviamente también desarrollar otras áreas, digamos, esto es donde puede ser problemático, el decir, bueno, que no nos quedemos solamente en
en eso, sino que, bueno, también tengamos otras áreas de la vida que no estén descuidadas. Uno tiene pasiones así con cosas que a veces por ahí pasan en alguna época de la vida y después se dejan, ¿no? Porque como son emociones tan fuertes muchas veces, es como que se pone todo y eso en algún momento esa energía se agota, uno pasa a otra etapa, ¿no? El, no sé, seguir una banda, el haber estado, digamos, muy enganchado con algo y haberlo dejado. Bueno, y decía Carlos que estaba hablando de las publicaciones que no gustan a la Matrix. Claro, exactamente, bueno, ¿no? Un poco volviendo a cómo todo eso se maneja de una manera que, como para que no pueda, lo incómodo no salga a la luz. Y eso, podemos ya sacar la imagen, Claudia, si te parece. Ahora en un ratito vamos con la última. Pero bueno, todo esto tiene que ver cuando hablamos de la conciencia, ¿no? Fíjense que siempre está presente eso. Entender cuestiones que nos sirven, que nos hacen bien, que necesitamos, que nos permiten, ¿no? Que son parte de lo que es apasionarse, compartir cosas con los demás. Ahora, la gran cuestión ahí está en, bueno, ver que eso no sea simplemente la emoción, el estar enganchado con eso, ¿no? Sino bueno, ver en uno también, ampliar la conciencia para, por ejemplo, no descuidar otras cosas, para no fanatizarse de más, para ver cuándo están los límites, cuándo eso nos puede estar afectando, porque así como en programas anteriores hablamos de las adicciones, bueno, estas cuestiones también fácilmente se convierten en un vicio, ¿no? ¿Cómo diferenciamos? Y bueno, cuando vemos que eso nos está haciendo mal, cuando no estamos pudiendo manifestarlo en algo que nos conecte con otros, que nos sirva como expresión propia, que nos sirva a veces también para conectar con los medios de vida. Dice Claudia ahí, nunca fui fanática de nada, tildada de inconstante. Bueno, por eso digo, todo tiene, cuando uno tiene una personalidad quizás que funciona más de esa manera, bueno, es interesante ver en qué se puede canalizar eso, ¿no? Ahora después no fanatizarse, bueno, es interesante porque a veces estas cosas pueden sacar la libertad, ¿no? Claudia, no sé si me escuchás ahí con estos problemitas que tenemos de señal, ya podemos sacar esa imagen y ahora vamos a entrar en conectar, gracias, a conectar con la última parte, que, bueno, decía un poco, ahí vemos la conexión de estos temas, pero bueno, aprovechando que estuvimos llegando a los 80 programas, pensaba sobre, bueno, esto mismo, ¿no? De un proyecto, ¿no? De lo que pasa cuando uno encara un proyecto. Y obviamente, eh, rara vez es fácil, ¿no? Digo, muchas veces también, ¿no? Emprender algo, proponerse hacer algo que vos decís, bueno, me gusta esto, bien. Tengo una idea, tengo una visión, tengo algo que quiero manifestar hacia afuera, construir algo con eso. Como decía, no es lo mismo que te apasione la música de tener una banda. No es lo mismo que te encante dibujar que decir, bueno, voy a publicar mis dibujos. Lo mismo con cualquier emprendimiento, que puede ser, si no quiero vivir de eso, ¿no? No tengo trabajo o quiero cambiar de trabajo y quiero dedicarme a vender algo, poner un negocio propio, conseguir un trabajo en un área nueva, ¿no? Digamos, cambiar en nuevo, es que estén motivadas por un interés fuerte, ¿no? Porque va a haber que pasar distintos obstáculos, ¿no? En ese camino. Rara vez sale todo y fluye todo como uno quisiera, ¿no? E incluso a veces esas sorpresas son positivas, porque nos llevan por cuestiones inesperadas, ¿no? Imaginamos que lo que queremos hacer nos va a llevar por un lado
y nos lleva por otro, aparecen cosas. Esto en la realidad, cuéntenme si les ha pasado, ¿no? De querer emprender algo, por ejemplo, y que de repente eso los lleve por cosas que no se esperaban, ¿no? Muchas veces pasa en, en caminos que realmente no eran lo que vos esperabas hacer, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, personalmente me pasó, de cuando, bueno, empecé a trabajar en todo el área de salud mental. Bueno, de repente salió un trabajo en el área de adicciones, un área que yo no conocía, que no tenía una preferencia particular o un interés particular con eso, pero bueno, en esto de buscar trabajo, buscar querer dedicarme a lo que había estudiado, bueno, conocí esa área y realmente, eh, por un lado, descubrí algo muy interesante, ¿no? Descubrí esta cuestión que ayuda a entender también, ¿no? Esta parte de cómo nos obsesionamos, nos enganchamos a las cosas y cómo eso puede tener un lado muy destructivo. Pero también, bueno, estos cambios de vida que se ven en esas áreas, ¿no? Donde cuando, como decimos muchas veces, cuando uno tiene problemas que no te movilizan tanto, tampoco te moviliza eso a encontrar soluciones, ¿no? En cambio, cuando uno tiene problemas grandes que están arrasando con cosas de tu vida, son inevitables las soluciones, buscar que eso cambie. Entonces descubrí un área donde había gente que estaba ahí y decía, bueno, yo voy a hacer lo que sea, y cambios espectaculares de vida, ¿no? Realmente ejemplos muy interesantes de cómo se puede pasar de una vida eh, donde estabas peleado con todo el mundo, sin trabajo, sin plata, estando quizás en una relación, pero una relación con maltratos, con violencia, pasar a una vida con logros, donde se empiezan a seguir sueños que había postergados, donde cambian las relaciones, donde se conoce gente en ese camino que después sigue para toda la vida, ¿no? Entonces, de repente, bueno, un camino que lleva a cosas totalmente inesperadas, ¿no? A ver, tenemos algunos comentarios en Instagram. Dice Claudia, he podido concretar lo que me he propuesto, eso sí. Bueno, creo que eso al final es interesante, ¿no? Cuando uno dice, bueno, esto es lo que quiero hacer, primero es descubrirlo, es conectar con eso, y después es decir, bueno, vamos ahí, ¿no? Si uno puede concretar eso, creo que ya eso es lo más importante, ¿no? Porque el tema está en el camino, en concretar. A ver, dice Carolina, hace 8 años soy emprendedora y no termino de estabilizarme. Estoy por tirar la toalla. Bueno, bueno, gracias Claudia. Bueno, a ver, un poco, Carolina, esto quizás es para vos, ¿no? Sirve pensarlo de esta manera. Cuando yo le decía, digo, esto me dispara lo que vengo haciendo, bueno, yo me propuse, parte importante para mí es no solamente el decir, bueno, me dedico a esto, ¿no? Me dedico a esto bueno, porque sí o porque va a traer algún beneficio. Digamos, es una interés porque eso conecte, ¿no? Por conectar con las personas, por llevar un mensaje, por conocer historias de vida, por construir una comunidad, ¿no? Entonces están las expectativas y después uno se va encontrando con, bueno, ya estamos un poco en hora, avísame Claudia si tenemos algún minuto más o si ya tenemos que ir cerrando. Pero bueno, es inevitable que uno se encuentre con esas cosas, con bueno, no sale como quiero. Entonces siempre nos va a llevar, nos desafía. Por ejemplo, con esto, digamos, cuando hacemos transmisiones acá, cuando queremos producir material para que la gente lo vea, te lleva a cosas que no son por ahí lo que más crees, lo que la tecnología necesaria para poder transmitir, digamos, te lleva a tener que aprender y pasar cosas nuevas, ¿no? Entonces, ahí uno, bueno, ya vamos borrando, te lleva a tener que aprender cosas nuevas. Siempre nos va a poner en duda
nuestra imagen, nuestra autoestima, ¿no? El decir, uy, soy yo, no estoy haciendo algo bien. Y eso es inevitable que pase, ¿no? Obviamente puede que la cosa vaya muy bien, pero aún así, quizás hay que ver qué expectativas tenía uno, ¿no? Entonces también hay que poder valorar lo que se logra. Em, Hay que poder mirar también igual con esto, que viví las situaciones que a pasar, ¿no? Lo que sí logré, siempre valorar eso y decir, bueno, ¿qué me pide, no? ¿Qué cambios me pide? ¿Qué aprendizajes me pide? Entender que a veces eso quizás no es lo que uno tenía en mente, lo que más quería hacer, pero que son experiencias que te llevan a esos terrenos desconocidos, como decía ahí en la placa, ¿no? A aprender cosas, a ejercer cualidades, por ejemplo, cuando uno quiere hacer algo así como esto, bueno, necesitamos constancia, ¿no? Constancia, hacer algo todas las semanas, difundirlo. Bueno, particularmente, por ejemplo, para mí la constancia es un trabajo, ¿no? Es algo que me tengo que proponer, sostenerlo, buscar cómo tener un orden, una disciplina. Entonces lleva a cualidades que quizás no son las más naturales para uno, pero que uno las tiene que desarrollar. Ese proyecto te está permitiendo trabajar en eso porque querés resultados, ¿no? Entonces hay que pensar en todo eso, pensar qué nos pide cambiar, pensar qué tiene que ver a veces con nuestra historia, esto de que, bueno, nos identificamos con eso y cómo nos va con las cosas, porque siempre hay algo interesante que puede pasar en ese camino, ¿no? Sí, ¿no? Siempre es algo que nos permite transformarnos y que en realidad termina yendo mucho más allá lo que eso nos puede dar del proyecto en sí, ¿no? Es un crecimiento con obstáculos y con esto, con a veces ganas de abandonarlo, con frustraciones, pero que eso nos pregunta siempre, bueno, a ver qué más se puede hacer, qué no hice bien, qué tengo que cambiar, ¿no? Y qué tengo que valorar de lo que hago. Bueno, así que nada, ahí sí vamos a ir cerrando. Los invito porque la semana que viene vamos a tener una invitada casi, bueno, ya tenemos arreglado, pero bueno, siempre vemos cómo son estas cosas, que vamos a estar hablando de una persona perceptiva e intuitiva que canaliza, así que vamos a estar hablando de ese tema, vamos a estar explorando toda esa parte misteriosa para muchos, pero muy interesante de la vida, de otros planos. Así que los invito a venir la semana que viene para seguir el programa. Y bueno, ahora en Quinta Dimensión viene Eli, ¿no? Creo que viene Eli con Vibra Alto, así que bueno, los dejo en buenas manos y nosotros nos vemos la semana que viene en otro programa del portal. Hasta la próxima.